Entonces, retomando nuestro modelo explicativo, les decía yo que la teoría autofundante tiene la finalidad de hacer una teoría de medio rango. Bueno, pues nuestra propuesta teórica es justamente cómo los niños aprenden a leer el contexto escolar y planteamos etapas en el proceso educativo que ayudan a los niños a desarrollar la capacidad para leer el contexto escolar, para leer el contexto educativo y de las cosas que hacemos dentro del aula. Primero es la comprensión del contexto institucional, de las relaciones interpersonales comunes de toda la escuela, el microsistema y la comunidad, ¿no? Después está la explicitación o construcción de las normas de interacción en las actividades del aula, ya específicamente en lo que hemos llamado nanosistemas, que son las actividades específicas que hacemos dentro del aula, ¿no? Estos ejemplos que les he dado son ejemplos de actividades, cada uno de ellos representa lo que hemos llamado nanosistema. Decimos qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, qué esperamos que los niños hagan. Después, la observancia y guía del proceso de interacciones durante las actividades del aula. Entonces las vamos siguiendo, si alguien se desvía le decimos, oye, pues se trataba de esto, ¿no? Y si nos dan una muy buena explicación de por qué lo están cambiando, pensando en que van a llegar al objetivo que hemos planteado, pues entonces somos lo suficientemente flexibles para reformular estas reglas si son necesarias. Y al final, algo que parece obvio, pero casi no pasa, es que todo esto que hicimos tiene la finalidad de que reflexionemos sobre las actividades, de que entendamos que todo lo que hacemos en la escuela tiene el sentido de que me ayuda a aprender algo y de que este aprendizaje normalmente lo logro cuando platico con los demás, cuando intercambio mis puntos de vista y cuando llegamos a conclusiones sobre lo que sucedió, ¿no? Entonces, la secuencia de todas estas cosas es lo que me permite entender de qué se trata la escuela, de qué se trata lo que estoy haciendo y a darle importancia a lo que voy a hacer todos los días a la escuela, ¿no? Si como en este ejemplo me traen en un ritmo de hacer diferentes actividades y nunca logro entender para qué son todas estas actividades, por qué tengo que volver a hacer la plana de la otra vez, ¿no? Otras 3 veces cada que regreso a la escuela, pues entonces cada vez va perdiendo más sentido ir a la escuela y trato de buscar ese sentido en otras cosas, por ejemplo, en la relación con mis compañeros, en el recreo. Le dices a los niños, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela? El recreo. ¿No? Nadie contestó ninguna otra cosa en todo nuestro estudio. Bueno, en la presentación que ya está subida en la plataforma, hacemos un poquito más profunda la discusión de cada uno de estos pasos que hemos visto. En aras del tiempo, les dejo el material, ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, estas cosas de las que hemos hablado. Y me paso al siguiente cuadro, que es la transición entre microcontextos, construcción de nanocontextos y disminución en la motivación por aprender. Por ejemplo, ¿no? El contexto en la primaria, algo que podríamos denominar autoritario, un ejemplo. Si no pones atención, dicen los niños, si no pones atención te regañan. También si no entregas la tarea te castigan. Y si no pasas a leer lo que te dicen, los maestros te castigan, ¿no? Nos está platicando de su vida cotidiana en la primaria. Entonces, las reglas no son explícitas ni compartidas con los niños. Estos deben inferirlos y acatarlas. Y normalmente cuando no las explicamos y simplemente sacan malas calificaciones, lo que aprenden los niños es que tienen que obedecer. No que tienen que aprender, sino que tienen que obedecer. Para eso es la escuela. El contexto, cuando el aprendizaje no se disfruta, nos dice una maestra, es en el jardín de niños, perdón, no, este es un niño, en el jardín de niños fuimos libres y aquí tenemos que escribir mucho, nos dice el niño. La maestra les dice, aquí se viene a aprender, no a jugar, ¿no? Las implicaciones, separación entre lo emocional y lo cognitivo, la separación entre el juego y el aprendizaje, que es el craso error, ¿no? El que se basa en nuestro sistema educativo. Contexto, el aprendizaje es individual. Nos dice una niña, yo me quedo muy calladita para que no me jalen las orejas. Es muy enojona, no me deja platicar con nadie. Y la implicación, no se promueve la colaboración entre los niños ni el intercambio de los puntos de vista, ¿no? La colaboración, la plática, los insights son vistos como mala conducta, cállate. Actividades con poco reto, copiar planas, ejercicios, libros de texto, nos dice una niña. Luego nos deja los ejercicios y se tarda mucho. Yo los acabo antes y me tengo que esperar a que los otros terminen y la maestra no me deja hacer dibujos en el cuaderno. Se promueve la pasividad, la heteronomía, no existe reto intelectual.
Otro, por ejemplo, no se explica la forma de evaluar, que es una de las grandes reglas que no se entiende en la primaria, ¿no? Dice un niño, a veces me pone 9 o 10, a veces 8. Me costó trabajo porque no sabía cómo hacerlos, se refiere a los exámenes. Y ya luego me acostumbré, ¿no? Las implicaciones es que no es útil para los niños. No desarrollan una percepción de sí mismos como actores con la capacidad de hacer algo por su propio aprendizaje. Apenas de pasada les voy a decir también que en la investigación le preguntamos a los niños reprobados por qué habían reprobado. Y este que vimos es un ejemplo pues común, ¿no? Realmente no saben. Muchos de ellos, pues es que le caí mal al maestro. Cuando yo no entiendo, atribuyo a la relación interpersonal. Algunos dicen, pues es que a veces sacaba 10, a veces 5, a veces 8, pero no sé, yo creo que también depende de cómo iba la maestra ese día. Pero las reglas de cómo es la evaluación no quedaron claras, ¿no? Y peor que eso, les preguntábamos a los maestros cuáles son los criterios para haber reprobado a un niño. Para empezar, no había que reprobar a los niños en primero, ¿no? Ya lo sabemos nosotros, pero ya les preguntamos a los maestros cuáles son los criterios para reprobar a los niños en primero y en segundo. Y entonces los maestros no nos pudieron decir claramente los criterios por los cuales los niños habían reprobado. Y entonces le preguntamos al director cuáles son los criterios en esta escuela para que los niños reprueben. Y el director no nos pudo decir cuáles eran los criterios para que los niños reprobaran, ¿no? Entonces, las reglas del juego no están claras. ¿Cómo lo van a entender los niños? Solamente en una escuela de educación indígena quedaba muy clara cuál era la regla. Y es, si el niño no sabe hablar español el primer día que entra a la escuela, este niño reprueba el año. En educación indígena, ¿no? Entonces, ese lugar era el único que tenía clarísimas las reglas. Bueno, algunas de las grandes conclusiones, es difícil de hablar de conclusiones en un estudio de teoría autofundante porque en realidad todos son conclusiones, pero quiero retomar algunos puntos más puntuales. Algunos niños que tienen problemas en la transición, porque tienen dificultades en leer el contexto, es porque tienen dificultades en leer el contexto. ¿Qué se espera de ellos? La forma en que se les evalúa y el sentido de las actividades que realizan. Compartir las reglas con los alumnos ayudaría a estos niños a lograr una transición más exitosa. El cambio a la primaria conlleva una disminución en la motivación para aprender, también igual que en la literatura internacional. Las reglas de clase no deben limitarse a ser reglas de disciplina, sino reglas para construir el conocimiento. ¿Para qué venimos? ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aprender, para compartir con los demás, para ayudarle a los compañeros, para poder hacer reflexiones sucesivamente más profundas y significativas, que además son distintas cuando hablamos de matemáticas, que de historia, que de español, que de ciencias, ¿no? Ahí es donde debería de estar nuestro énfasis, no en las reglas de disciplina. El esquema de evaluación de primaria, la aprobación-reprobación, parece tener efectos negativos en los estudiantes reprobados a nivel de conocimientos, desarrollo personal y social y en su motivación para ir a la escuela, ¿no? Entonces, muchas veces en los discursos, incluso de los papás de los niños reprobados, decían, pues sí, reprobó el año, pero está bien, o sea, porque no sabía nada, le va a servir. Entonces, estaban un poco como de acuerdo con la visión de los maestros en este sentido. Bueno, actividades que pueden favorecer la motivación hacia el aprendizaje, desprendidas del modelo que les presenté. Bueno, pues construir o explicar las reglas junto con los niños, planear momentos en que los niños puedan poner en práctica su iniciativa y además tomar decisiones, favorecer el diálogo entre los niños y entre estos y los adultos, ¿no? Aprendemos hablando, aprendemos sacando conclusiones, aprendemos reflexionando juntos. Y por supuesto usar el juego como una forma de hacer el aprendizaje emocionante y placentero y evitar que los niños se desmotiven de ir a la escuela a medida que avanza. Muy bien, pues lo dejamos allí. Lo dejamos ahí por el momento para que tengamos tiempo de conversar. Muy bien, excelente, Marcos. Yo creo que nos dejaste picados a todos porque realmente se ve un trabajo. Bueno, además de la extensión que platicas, igual del sureste,
escuelas indígenas, escuelas urbanas, etcétera, y que esto da una idea de esta necesidad de flexibilidad y de diversidad que tendría que tener el currículo. Sí es, digamos, como muy claro estas situaciones que tú planteas desde el inicio de y por qué la primaria debe ser lo normativo cuando muchas veces degrada o obstaculiza muchas veces el desarrollo, ¿no? Creo que esta es una pregunta muy fuerte porque generalmente el sistema nunca se cuestiona a sí mismo, ¿no? Es siempre el niño el que está mal, es siempre el padre, la familia que no apoya, etcétera, pero el sistema a sí mismo pocas veces se reflexiona en la manera como aquí lo has demostrado, hasta el nano contexto, como dices, que me encantó el término. Creo que hay muchísimas preguntas y además creo que habrá experiencias a poner en la mesa. Entonces abrimos los micrófonos para que se puedan, sí, pueden los de las sedes pueden levantar la mano, por ahí hay que hay una manita o algo. ¿Cómo se hace? Sí hay, ¿no? Una, a ver. En la pantalla, de favorcito, las personas que están enlazados vía Scopia, en la pantalla a un ladito donde están las bocinas y el micro, también está una manita. Si le dan clic ahí, aquí nos vamos a dar cuenta que quieren participar. Bien. Y sobre todo esto de interpelar a los niños, ¿no? Esto está tan ausente en los estudios educativos. Se describe al niño, se le evalúa, se habla sobre él, pero no con él. Y creo que esto es algo muy, muy valioso que tú traes a cuenta. ¿Quién? José Machain. Adelante. Hola. Bueno, gracias. Sí, yo te seguí bastante mucho interés. Mi acción tiene que ver más con pensar y definir por ahí políticas públicas. Entonces, esto es lo que yo veo es que es muy acotado lo que vos planteás, ¿no? Desde lo que yo hago, muy de lo que pasa en cada una de las instituciones o las escuelas. ¿Cómo pensarías vos que se podría pensar en una escala más de proposición, no sé, si formación docente, si formación institucional de los directivos, digamos, cómo pensarlo en un contexto un poco más amplio que en el de cada establecimiento o en el de cada unidad educativa? No sé si se interpretó la pregunta. Sí, bueno, en efecto hay como muchas implicaciones que podríamos empezar a pensar. Evidentemente el objetivo de la investigación en este momento no era plantear posibilidades de política pública, ¿no? Todavía no era, digamos, el momento de hacerlo, pero yo creo que nos presenta algunos elementos que sí nos permiten reflexionar al respecto, y tiene que ver con precisamente lo que decía Norma, esta ausencia. Perdón, pero no escucho nada. A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, decía yo que en este momento, bueno, la investigación no se planteó formular algunas recomendaciones de política pública, porque me parece que necesitaríamos un poco más de evidencia y de reflexión también sobre la forma en que ha sido formulada la política pública, pero evidentemente lo que nos está marcando, me parece, coincido con lo que decía Norma, es la gran ausencia de la experiencia de los niños en la formulación de la política pública y por lo menos, digamos, en la descripción de su vida cotidiana en estas instituciones.
Entonces, nosotros hemos formulado las políticas públicas en nuestros países a partir del currículum, a partir de lo que nosotros suponemos que quiere nuestra sociedad, así como muy abstracto. Pero nunca hemos visto la experiencia de los niños en la escuela, ¿no? Entonces, no hemos hecho instituciones para los niños, desde los niños. Hemos hecho unas instituciones para que los niños pasen su infancia dentro de ellas y puedan llegar a obedecer y hacer lo que nosotros queremos que hagan, pero realmente no están logrando desarrollarse en el potencial que tenemos. Un poco los ejemplos que les di yo de cuando las cosas funcionan nos llevan a tener como mucha confianza en nuestros niños y en sus posibilidades cuando tienen las oportunidades y el ambiente para hacerlo. Sí, definitivamente hay mucho que pensar, me parece, en la actualización de los maestros, también en la forma curricular en la que estamos procediendo, ¿no? Actualmente en nuestro país hemos adoptado prácticamente ya para todos los niveles de educación el enfoque por competencias, que no es tan alejado a lo que yo estoy proponiendo realmente, ¿no? Lo que pasa es que me parece que no hemos logrado tener todavía un nivel de comprensión de lo que son las competencias. Las competencias hablan acerca del papel activo que tiene el aprendiz y de cómo los ambientes de aprendizaje son flexibles y necesita haber participación. O sea, creo que en ese sentido vamos como en un buen camino que podría llevarnos a considerar estas cosas. Sin embargo, yo creo que todavía hay que quitarle mayor énfasis a la visión del adulto y ponerle mucho mayor atención a la visión de los niños. Yo creo que eso sería el punto clave con el cual habría que leer la política pública para proponer cambios. Ok, gracias. Bueno, el participante institución 2 dice: muchas gracias, la educación se ha convertido en un reto, propone nuevas técnicas de aprendizaje, también para los profesores resulta muy complicado, si quieres hacer una innovación, muchas veces los padres no la aceptan, ¿cómo poder comenzar? Sí, definitivamente este es un gran reto, particularmente en el preescolar, ¿no? Sobre todo los otros niveles, porque nosotros, todos los adultos que pasamos por un preescolar bastante tradicional, la mayor parte de nosotros, y tenemos una idea de cómo se aprende a leer, a escribir y a hacer aritmética, que sigue siendo lo más valioso en estas edades, ¿no? Entonces, típicamente en el estudio que nosotros hicimos había mucha exigencia por parte de los padres para que el preescolar enseñara a los niños a leer y escribir haciendo planas, ¿no? O sea, justamente algo que ya hemos dejado, que hemos querido dejar atrás en la historia desde el punto de vista técnico, es algo que los padres exigen. Esto tiene que ver mucho también con la participación de la sociedad en la educación. No hemos socializado los grandes planteamientos y objetivos de la educación preescolar. Por eso es que los padres no las conocen, ¿no? No es que ellos se resistan a cambiar, es que no tienen la menor idea de por dónde andamos planteando la educación preescolar en este momento. Yo creo que en general, a grandes rasgos, yo puedo decir que el PEP ha sido un gran avance. Por supuesto hay observaciones que se le pueden hacer, pero en general yo digo que es un gran avance, que vale mucho la pena y que vale la pena trabajarlo, pero aún sigue siendo desconocido. Y les platicaba en esta anécdota de Tabasco cómo las autoridades de la escuela aprovecharon la infraestructura para platicar a los padres acerca de los objetivos del preescolar, de qué es lo que podían esperar a sus niños, de que pudieran valorar las cosas, los cambios que estaban viendo, más allá de hacer las planas, que pusieran los ojos en otras características de las cosas que sus niños estaban desarrollando. Yo creo que el principal problema, decía yo, es la falta de participación y la falta de difusión de lo que estamos haciendo, de lo que se hace en el preescolar, digamos, desde el punto de vista del gobierno. Yo creo que hay varios aciertos y yo creo que son completamente desconocidos para la sociedad. Entonces los padres siguen teniendo una visión muy tradicional de lo que se espera de sus hijos. Pero esto tiene que ver con
cómo hacemos la educación, cómo hacemos la currícula, cómo planeamos los grandes objetivos, siempre desde un escritorio, siempre desde un sector con muy poco involucramiento de la sociedad en general. Yo creo que hasta que tengamos una sociedad más abierta, donde haya más posibilidad de participación, estas cosas van a empezar a permearse mucho más fácilmente hacia la sociedad. Hay muchos intentos de la sociedad civil de incidir en lo que está sucediendo con nuestra infancia, ¿no? Justamente este seminario es un ejemplo de ello, ¿no? Pero todavía no tenemos un espacio fuerte, ¿no? en esta toma de decisiones. Todavía la participación de la sociedad civil en nuestros países latinoamericanos en general sigue siendo bastante limitada. A ver, Gabriel dice, a lo mejor no puse atención y se mencionó, pero quisiera saber cuál es el fundamento teórico de los conceptos de nanocontexto y microcontexto. Me pareció muy interesante, se parece a lo que Urie Bronfenbrenner planteó para el desarrollo humano, pero obviamente no lo es. María del Pilar González dice, la formación docente poco a poco reconoce la experiencia de dar la palabra al niño, necesario insistir en ello. Pedro León, del Plan Internacional, dice, excelente presentación e iniciativa de investigación que evidencia situaciones concretas en función de mejorar los procesos educativos. Marta dice, muy interesante la propuesta, aquí en Morelos nos hemos dado a la tarea de capacitar a los maestros específicamente de secundaria para que promuevan habilidades para la vida dentro del aula. Y nos hemos encontrado que los mismos docentes no tienen habilidades para promover espacios de aprendizaje diferentes, se apegan mucho a lo que se les pide. Me parece que construir docentes con esta visión es lo principal. La psicóloga María de la Luz dice, felicidades por el trabajo realizado, sí es muy importante esta contribución sobre el aprendizaje. María del Pilar vuelve a decir, informar es involucrar, la experiencia, cuando bien se lleva, como en la CONAFE, con las APEX de involucrar a los padres en la educación de sus hijos, es valiosa y resulta en buenas cosas. Y gracias. La participante se llama Karina Hernández. Bueno, gracias por los comentarios. Nada más me parece que había una pregunta que era la de los fundamentos. Sí presenté Bronfenbrenner como uno de los fundamentos, no me metí a profundidad, aunque fui mencionando varias partes de la revisión de la literatura, pero el modelo básicamente sí sale de Bronfenbrenner y la idea es contribuir con un nuevo nivel a lo que él estaba planteando, que tiene que ver con estas prácticas educativas específicas. Ahora sí va Mabel. En Jardín de Niños escuchamos frases como si empiezo, termino. Si puedo, es fácil y lo voy a lograr. Si ensucio, limpio. Si lo tiro, lo levanto. En escuelas primarias escuchamos, ya eres un niño grande, no quiero porquerías, aquí mando yo. La problemática siento que es muy grande, y más cuando entramos a escuelas primarias y nos sorprendemos cada día más de lo que hay y de lo que nos hemos dado cuenta, pero todavía hay muchísimas cosas que ojalá y sigan investigando. Por ejemplo, los expedientes personales de preescolar no son tomados en cuenta en la escuela primaria, porque no son apegados a la realidad, cuando en Jardín de Niños están trabajando con base a competencias, cuando la afectividad y la socialización es muy importante. Las actividades en conjunto con los padres, o por una parte se distorsionan, o por otra parte se desliga uno completamente de los padres de familia, no dándose cuenta de que forman el triángulo perfecto, ¿no?, de padres, profesores y niños. Si al inicio de los ciclos escolares se hiciera la concientización y se compartiera qué se espera y qué se encuentra en los programas, los padres no son tontos, podrían apoyar mucho mejor a los niños y a las niñas en las primarias. El trabajo colegiado
en lugar de, como dice, de solamente irse a lo burocrático tal vez o a la organización de festivales y todo, debería de ser para compartir las estrategias que sí han funcionado. Desafortunadamente, los docentes son muy cerrados y muy egocentristas. La planeación debería ser con base a hacer visible al niño, porque se hace, como usted dice, debería de ser el seguimiento de realmente hacer actividades que conlleven a un conocimiento, pero que sean continuas y benéficas para el niño. Y actualmente está habiendo otro problema, sobre todo a nivel de primaria, porque en jardín de niños podemos apapachar a los niños, abrazarlos, ponernos a la altura del niño. Sin embargo, a nivel de primaria, el contacto físico es sumamente restringido, al grado de que ya hay un marco de convivencia que se vuelve a distorsionar y lo único que está haciendo es hacernos invisibles al niño. Gracias, porque esta articulación que debería de haber entre jardín de niños y primaria, ojalá y fuera efectiva. Gracias.